Pues ahora entramos en tiempo de entrevista y con nosotros ha estado esta semana el portavoz del Grupo Parlamentario Vox, Nicasio Galván. Buenos días, señor Galván, bienvenido de nuevo al programa. Buenos días, muchísimas gracias. Bueno, quiero empezar preguntándole por vivienda, porque es un asunto que ha centrado muchas de las iniciativas de esta semana. Es un problema que sigue preocupando a ambos lados del hemiciclo, con distintas recetas, con distintas propuestas. Usted formulaba una pregunta al presidente Clavijo, sobre todo en cuanto a esa posibilidad de que los ayuntamientos puedan expropiar viviendas que lleven vacías más de 6 meses, decía él hace algunos plenos. ¿Qué opina de su respuesta, de la respuesta que le ha dado? Pues perplejidad y asombro, la verdad, porque ante una pregunta muy directa, él no supo responderme y al final lo único que dijo fue que él ya ha expropiado viviendas cuando era alcalde. Para nosotros eso es un disparate. El mensaje que se está enviando a la sociedad sobre expropiar una propiedad privada, porque una cosa es que un edificio se esté cayendo, como comentaba, ¿no? Puede ser en el centro de la laguna, que se esté cayendo un edificio, que no se localicen los herederos y que se controle ese edificio por un tema de seguridad, ¿no? Eso es una cosa. Pero otra cosa, el mensaje que se da de que una persona tenga una vivienda vacía o no vacía, bueno, vacía 6 meses o 3 meses o 4 meses, o un año, porque le quiere esa persona, porque es una casa de su propiedad, y que tenga ahora la espada de Damocles de la expropiación por parte del gobierno de Canarias o de los ayuntamientos, nos parece un disparate. Nosotros creemos que para solucionar el problema de la vivienda hay que garantizar el derecho a esa propiedad privada, hay que garantizar que el propietario pueda en libertad alquilarla a quien desee o no alquilarla. Pero es que meter ese miedo en el cuerpo de una expropiación es que no ha funcionado nunca a lo largo de la historia y lo que hace es generar más miedo. Para nosotros es un disparate más de lo que ha hecho Clavijo, que como le dije en esa intervención, nos tiene acostumbrados a titulares de prensa. Cuando dijo aquello de redistribuir la riqueza al sector turístico, en vez de crear riqueza, vamos a hablar siempre de crear, no de redistribuir, es que eso no funciona. Y tenemos millones de observaciones empíricas de la realidad, países que han creado riqueza y países que han redistribuido. ¿Quién triunfa? ¿Qué país genera más libertad, más prosperidad? Aquellos que crean riqueza y no la redistribuyen. También nos dijo aquello de que no cerraba las puertas a las 37 horas y media jornada laboral, a espaldas de las familias a espaldas de familias, autónomos y empresarios. Es que tiene que medir sus palabras porque es el presidente de los canarios. Una cosa es lo primero que se le pase por la cabeza con tantos asesores que tiene, el gobierno más caro de la historia de Canarias. Caramba, pues tengan cuidado con las cosas que dicen. Pero el mensaje que dio de esa posibilidad de expropiar viviendas para nosotros es una temeridad. ¿Qué cree que dirá la FECAM? Pues hombre, yo espero que la FECAM tenga personas coherentes al frente y digan que, por favor, que en ningún momento están hablando de expropiar esas viviendas vacías. Una cosa ya le digo, cuando una vivienda está a punto de caer, si no encuentra a los herederos, oye, eso es un tema de seguridad. Pero la posibilidad de expropiar vivienda es que es un disparate. ¿Le gusta a usted la ley estatal de vivienda? ¿Cree que ahí está la razón por la que han salido, como decía él, del mercado miles de viviendas? La ley estatal de vivienda marca un punto de inflexión en cuanto a viviendas en el mercado del alquiler. Vemos la fecha en que se aprobó la ley de vivienda y cómo en ese momento dejan de estar ofrecidas al mercado millones de viviendas, miles de viviendas, ¿no? Aquí en Canarias tenemos 211.000 viviendas vacías. Si esa ley se derogara, que es lo que pretendemos nosotros, y se protegiera la propiedad privada frente a la ocupación, dice, no es que hay pocas o solo un porcentaje pequeño, pero me da igual. Desde que haya una sola ocupación y que yo vea que se defienda el ocupa frente al propietario, el mensaje que está enviando es de miedo a alquilar tu vivienda. Y tenemos que enviar el mensaje contrario. Por eso nosotros defendemos derogar esa ley de vivienda y al ocupa patada en el culo. ¿Y qué solución se le da a esas personas que muchas veces no acceden a una vivienda de manera irregular, no por gusto, sino porque no tienen un lugar al que ir? Claro, es que para eso están las administraciones públicas, que ya lo dice la Constitución, pero esa obligación de las administraciones públicas no puede recaer en la iniciativa privada. Es decir, a mí, claro que quiero que todo el mundo tenga su vivienda. ¿Cómo no vamos a querer que todo el mundo tenga su vivienda? Lo que pasa es que no podemos cargar la iniciativa privada una vivienda que no paga el alquiler, pues quédate en la vivienda porque no tienes otra posibilidad.
Por eso decimos nosotros que lo que hay es que construir vivienda, facilitar reducir estas trabas burocráticas y regulatorias que impiden que se construya vivienda, desde que se pone el permiso 2 años hasta que se entrega la vivienda por trabas burocráticas. Se ha intentado trabajar en este sentido, pero al final vemos que la realidad es la que es. ¿Cuántas viviendas se han entregado? Sigue siendo muy poco. Están permitiendo poner en suelos rústicos, en molinos eólicos y placas fotovoltaicas. ¿No más importante la vivienda? Pues vamos a dar una vuelta de tuerca. De ese fanatismo climático que nos invade toda nuestra tierra. ¿Por qué no permitimos que se construyan más alturas, por ejemplo, en las ciudades? ¿Por qué limitamos a 2, 3, 4 alturas? ¿Por qué no 10? ¿Cuál es el problema? Pues ese es el problema. Hay que construir más viviendas y permitir que se construyan. ¿Pero cuánto tiempo cree usted que se tardaría desde que se construyen esas viviendas hasta que se consigue que se baje el precio, por ejemplo, de los alquileres? 1.500, 1.600 euros. Estamos en un país donde la media de los salarios está en 1.300 euros. ¿Cómo se afronta el tema de los pago? alquileres. Ya tenemos en Canarias 211.000 viviendas vacías. Lo que tendríamos que preguntarnos es ¿por qué están esas 211.000 viviendas vacías? Si se ha realizado un estudio para ver realmente por qué esos propietarios no la quieren poner en el mercado de alquiler. Imagínense, de esas 211.000 viviendas vacías, la mitad no están aptas para el mercado de alquiler. Nos quedan todavía más de 100.000 viviendas. De esas 100.000 viviendas, imagínense que pues la mitad de los propietarios no la quieren alquilar porque no les da la gana, porque su propiedad ya hace lo que les da la gana. Perfecto. Todavía nos quedan 50.000 cuando la demanda de viviendas para alquilar en Canarias ronda las 40.000. ¿Se ha hecho ese estudio? Nosotros creemos que no lo suficientemente bien. La ley de vivienda protege la ocupación y castiga al propietario. Lo que habría que empezar era por quitarla, por supuesto. ¿Qué debe recoger la norma que se aprobase, suponiendo que se derogara esa ley actual? Hombre, como le he dicho, a lo ocupa patada en el culo. Yo creo que eso tiene que ser un mensaje muy claro y no puede cargarse sobre las espaldas de la iniciativa privada aquello que compete a las administraciones públicas. Construyan vivienda de protección oficial, que ya se ha hecho en el pasado y tenemos hoy en día la maquinaria para hacerlo también a la misma velocidad que se hizo y no se está haciendo por problemas burocráticos y por falta de voluntad política. Hablaba usted al comienzo de ese crecimiento económico de nuestro archipiélago. Vamos a cerrar el año con más de 18 millones de turistas, lo decía la consejera el otro día. Pero la patronal, la COE de Tenerife, ha dicho que no se traduce, o no, digamos que no van acompasados ese crecimiento económico con el mercado laboral, con satisfacer, por ejemplo, esas 8.000 puestos de trabajo vacantes que están ahora mismo, que no se consiguen cubrir, que hay 160.000 personas buscando trabajo. ¿De qué manera se puede unir pues esas dos cuestiones, ¿no? Por un lado, crece la economía, por encima incluso de la media nacional, pero eso no se traduce en la vida de la ciudadanía. La verdad que es un sinsentido, ¿no? Que los empresarios necesiten gente para trabajar y no encontrar gente para trabajar cuando tenemos esos 155.000 parados que hay en Canarias. Yo recuerdo, me parece que ya se lo comentaba en otra ocasión, en una visita nuestra a Lanzarote nos comentaba la Asociación de Hostelería que necesitaba 3.000 puestos de trabajo y enfrente, es una plaza, enfrente estaba el INEM y dice, ahí hay 9.000, nosotros tenemos una necesidad de 3.000 y no conseguimos. Incluso iban enfrente y ofrecían cursos gratuitos para que esas personas pudieran trabajar en los hoteles y no conseguían candidatos. Quizá haya que modificar las políticas activas y pasivas de empleo. Ahora vienen los presupuestos. ¿Realmente vamos a tomarnos en serio el tema del empleo? Lo que no podemos permitir es que, teniendo tantas personas en paro aquí, haya que recurrir a gente de la península o gente de fuera para cubrir sus puestos. Muchas veces yo entiendo a los empresarios, oye, que tenemos que recurrir a personas de fuera porque no encontramos aquí candidatos. Hay que movilizar esto desde las bases. La educación, saber dónde estamos, saber que la educación tiene que ir enfocada a cubrir unos puestos de trabajo. La formación profesional dual y luego, por supuesto, las ganas de trabajar, que muchas veces también hay que tirar de las orejas a las personas. ¿Y qué pasa con los salarios, con las condiciones laborales? Las condiciones laborales, la subida del salario mínimo. Nosotros también decimos, oye, nos encantaría que todo el mundo cobrara 3.000 euros, pero estamos asfixiando al empresario con las cotizaciones. Usted sabe que un 2.000 eurista es un 2.000 eurista expropiado por el Estado. Es decir, para que una persona gane 1.000 euros netos, casi tiene que ganar el doble. El empresario le cuesta más del doble. ¿Por qué no reducimos las cotizaciones para fomentar que esas personas tengan un salario más digno? Lo que pasa es que el salario digno va muy aparejado con la productividad. Y la productividad en una zona donde, digamos, se castiga al emprendedor o no se fomenta esa inversión extranjera o esa inversión en empresas de alta tecnología o de alto valor añadido, pues entonces también se ve perjudicada. Hemos visto aquí el ejemplo que la gente de la diversificación económica, pero luego no quiere ni siquiera estudiar la posibilidad de las tierras raras en Fuerteventura.
El otro día volvían a salir los profesores de la universidad diciendo todas las posibilidades y el valor añadido y la alta tecnología, las inversiones que vendrían a Canarias simplemente con el mero hecho de estudiar. Y cuando decimos estudiar, usted ha oído barbaridades con lo que se quiere hacer en Fuerteventura. Estudiar, si hay tierras raras, supone mover el equivalente a 1 metro cuadrado de tierra. Es decir, nada más lejos de lo que se está diciendo por parte de la política, que mienten directamente a los ciudadanos. La posibilidad de estudiar las tierras raras en Fuerteventura y de que haya tierras raras nos pondría en el centro no solo de Europa, sino del mundo. Y haría que Fuerteventura y la tecnología que llegara ahí elevaría, por supuesto, los salarios. ¿Cómo cree usted que se puede medir la productividad en los trabajadores por cuenta ajena? ¿Cómo sería? Hombre, la productividad, es que son preguntas muy interesantes las que me está haciendo, la verdad. La productividad va aparejada con el capital que se invierte. O sea, cuando hay un exceso de mano de obra, de trabajo manual, pues la productividad no crece. Cuando usted me dice cómo subiría la productividad en un autónomo, es que también depende del tipo de autónomo, pero la productividad directamente relacionada con la cantidad de capital que inviertes para acelerar los procesos y cambiar, digamos, la eficacia y la eficiencia en tu trabajo. Un trabajo, por ejemplo, hacer una cama, para que se me entienda. ¿Qué productividad puede ser? Que la persona esa, en vez de hacer una cama, haga 3 camas. A lo mejor cambiar las sábanas, que no sean sábanas normales, sino que se puedan meter con elásticos. Todo eso incrementa las productividades y mejora la productividad, con lo cual incrementaría el salario. Cuando me habla de productividad en una empresa de alta tecnología, obviamente, encontrar una nueva patente o un nuevo sistema para mejorar toda esa actividad sería un incremento de productividad. Tenemos universidades brutales. Nosotros hemos ido a visitar las universidades públicas aquí en Canarias y hemos visto que el único freno que le ponen son las habitaciones públicas. Dejemos que nuestros científicos salgan, dejemos que nuestros científicos creen. Por ejemplo, para que usted vea, subvenciones para las mejores innovaciones tecnológicas. Se lo digo porque yo acudí a subvenciones en primera persona. ¿Usted sabe por qué no le dieron una subvención para una innovación tecnológica a un grupo de 3 chicos? Primero, porque si era algo novedoso, eran 30 puntos sobre 100. Si era algo que tenía más de la mitad mujeres, ya eran 15 puntos sobre 100. Si tenía un plan de igualdad, eran 20 puntos sobre 100. Y el resto era si luchaba contra el cambio climático. O sea, cuando uno saca innovaciones o una subvención para innovación tecnológica, tiene que ir libre de ideología. Y por eso apostamos nosotros. Dejar la ideología aparte y dejar que los que saben innovar y emprender, que son los autónomos y los emprendedores, hagan su trabajo. Mencionaba los presupuestos. Van a entrar en este Parlamento en apenas 2 semanas. ¿Cuáles son, en su opinión, las líneas prioritarias que debe recoger esa ley? Nosotros siempre hemos abogado por un presupuesto en base cero. Lo que hemos visto es que siempre han hecho el seguidismo de la ola. Llega un nuevo gobierno, pero mantiene las mismas políticas y filosofías de los anteriores gobiernos. Tenemos que dejar el sectarismo ideológico al margen. Estamos diciendo que 700 millones de euros para adaptación climática, porque en 15 años va a subir el mar 20 centímetros, 700 millones de euros. Eso es un chiste de mal gusto. Es una tierra donde... ¿Por qué? Porque vamos a ver, tenemos unas prioridades mucho más importantes. La mitad de nuestros jóvenes están en riesgo por esa exclusión social. Listas de espera descontroladas totalmente. La dependencia, gente muriendo porque no llega la ayuda de la dependencia. Y se me ponen a invertir 700 millones de euros porque dicen que va a subir el nivel del mar 20 centímetros cuando todo el mundo sabe que es falso. Se han equivocado esta vez. Han dicho que en 15 años subirán 20 centímetros. Espero que nos encontremos aquí dentro de 15 años, a lo mejor no trabajando en política, pero que nos veamos por la calle y usted y yo hablemos de esos 20 centímetros que ha subido el nivel del mar en 15 años. Eso no va a pasar, no va a pasar. Pero hay un derroche en fanatismo climático, en la Agenda 2030, en pactos verdes. Hoy se lleva al Parlamento de Canarias, bueno, esta semana se llevó al Parlamento de Canarias la iniciativa para protestar por el tema de que Europa quería cambiar la PAC y el POSEI. Y la pregunta es muy sencilla. ¿Quién está gobernando en Europa? ¿Quién permite que eso pase en Europa? El Partido Popular lleva una iniciativa al Parlamento de Canarias cuando son ellos mismos los que han aprobado en Europa. Entonces, son disparates que se llevan. Entonces, de cara a los presupuestos, ser coherentes. Ser coherentes. Lo único que pedimos es coherencia y mirar realmente aquellas políticas que causan crecimiento económico. Tienen ustedes ya... Sé que no se han presentado, por lo tanto, pedirle que me cuente las enmiendas que ustedes presentarían es difícil, pero bueno, las líneas... Yo le adelanto, nosotros haremos enmiendas para quitar toda la grasa sectaria ideológica de los presupuestos. No puede ser que el presidente del Gobierno de Canarias tenga casi 1 millón de euros para publicidad de la Agenda 2030, por ejemplo. Es que no puede ser. La semana pasada también vimos una PNL que se aprobó por unanimidad, una moción para apoyo a las enfermedades raras.
y vemos que no estaba dotada suficientemente de dinero, pero dedicamos millones y millones de euros para boberías que realmente nos desvían de lo realmente importante. Bueno, quizás la responsabilidad también de los políticos es que las PNL, pues al final... desgraciadamente sean de obligado cumplimiento, vemos ¿no? cada vez más que emociones y PNL se quedan con un brindis al sol. Hemos visto la PNL que se aprobó en abril de los técnicos en emergencias sanitarias, que no se ha hecho absolutamente nada. Salió algún técnico de aquí con lágrimas en los ojos, pensando que se había resuelto el problema. No se ha hecho nada, ya estamos hablando desde abril. Se lo recuerdo a la consejera de Sanidad en cada una de las intervenciones que tenemos. Recuerdo la paga adicional que le prometieron a los sanitarios desde hace 15 años. Sigue sin abonársele. Los técnicos en emergencias sanitarias los tienen abandonados, haciendo caso omiso a lo que se aprobó por unanimidad en este Parlamento. Entonces, claro, cuando uno ve esas cosas, dice, ¿a qué estamos jugando? Pues estamos jugando que al final parece que las cosas que son útiles para la sociedad se están dejando al margen. Bueno, pues nos quedamos sin tiempo, pero le seguiremos viendo por aquí, por el Parlamento. Gracias por habernos acompañado también. Muchas gracias a ustedes.